Vanina, gracias por visitarme o encontrarnos en medio virtual. Te puedo Gracias a pedir que vos. te presentes, aunque creo que probablemente la mayor parte de la gente que lo va a ver sabe exactamente quién sos. Bueno, soy Vanina Biasi, soy una vieja militante del Partido Obrero de la Argentina, que durante mi vida me dediqué a fundamentalmente construir una militancia a nivel gremial. Soy trabajadora de la Universidad de Buenos Aires del sector administrativo desde hace ya 30 años. Y bueno, transitaba por esos pasillos hasta que finalmente las posiciones que tengo con relación al tema palestino me llevaron, digamos, a un nivel de exposición que realmente, bueno, digo, no sé si lo busqué o no lo busqué, quiero decir, obviamente lo busqué, milito, lo hago conscientemente, pero realmente, bueno, los ataques y la persecución en la Argentina son muy grandes y eso me colocó en este terreno, lo quiero plantear de esa manera. Obviamente, como militante de un partido trotskista, tengo una posición tomada sobre esto desde los orígenes mismos de mi militancia y esta temática no es indiferente a una corriente que la ha trabajado en vivo y en directo, vamos a decir, mientras ocurrían los hechos, caracterizando no solamente lo que fue el comienzo, los orígenes del sionismo, sino, bueno, todo el periodo de la década del 20, del 30. Y bueno, aquí estoy, con mucho orgullo, defendiendo una causa que creo que hoy, sin lugar a dudas, es una causa de la humanidad, ¿no? Uno de los motivos por los cuales tu nombre circuló más allá de las fronteras argentinas, por supuesto que dentro de las fronteras argentinas extensamente, pero fuera de las fronteras argentinas, es porque básicamente has sido procesada y ahora tu procesamiento ha sido confirmado alrededor de tweets, alrededor de posteos en línea sobre el Estado de Israel y su genocidio putativo, por lo menos, pero definitivamente sus crímenes de guerra bien documentados y crímenes de lesa humanidad. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el proceso y cómo están las cosas ahora? Sí, a ver, esto empieza, yo creo que hay algo que en la causa judicial no se dice, pero que en realidad es el verdadero origen de la persecución, digamos, ¿no? Más allá de mi posicionamiento, que es el posicionamiento común de miles de personas, no estoy siendo original prácticamente en nada en lo que digo, planteo, quiero decir eso, claramente es así. Pero ocurrió que el 8 de octubre del año 2023 en la Argentina había un debate presidencial porque teníamos elecciones presidenciales y yo concurrí al debate presidencial con una bandera palestina, eh, consciente de que lo que había ocurrido el 7 de octubre no era el origen de nada, sino que era el corolario de un apartheid que estaba instalado en Gaza desde hacía 15 años, del colonialismo que hizo que se llevara adelante la instalación del Estado de Israel en ese territorio, de años de agravios, etcétera. Entonces era muy consciente, obviamente, el 8 de octubre, que lo que había ocurrido el 7 iba a tener una deriva que realmente, bueno, iba a tener estas características. No había que tener la bola de cristal por entonces, sino que simplemente había que ver el proceso de más de 75 años de vínculo, relación, de cómo Israel había tomado los acuerdos de Oslo, diferentes situaciones en las cuales se había demostrado, digamos, que la posición realmente de fondo y con el avance de Netanyahu y de la coalición de gobierno durante los últimos años, la posición de fondo era el desplazamiento, el exterminio, etcétera. Y bueno, creo que ese día tuve un cruce con uno de los operadores del genocidio en la Argentina, que fue Eduardo Feynman, donde él intentaba poner en mi boca su discurso, algo muy habitual de parte del sionismo, y no lo logró, digamos, porque obviamente ese día yo lo que dije y planteé en la medida que se pueden decir cosas en medio de griteríos y esas técnicas de hostigamiento, fue que efectivamente lo que había ocurrido el 7 era la consecuencia de la política colonialista y de la ocupación israelí, y que todo lo demás, digamos, podemos compartir mucho tiempo de análisis al respecto de lo que consideramos sobre las fracciones que actúan en Palestina, sobre Hamas en particular, etcétera,
pero que en definitiva no son el origen del problema, sino que el origen del problema es la ocupación. Y esto es lo que no me perdonaron. Más allá del contexto, y digamos, creo que en esto no hay prácticamente debate. Me parece que, digamos, es interesante un poco ver el discurso argentino, porque siempre parece estar alrededor de 10 años, 15 años detrás del discurso público, por lo menos en Europa y en Estados Unidos. Pero lo que te quería preguntar es esto: ¿cómo ves vos el 7 de octubre en particular? Esta es una pregunta que me ha sido hecha a mí y creo que es una pregunta justa. ¿Cómo entendés el 7 de octubre en sí? Mira, el 7 de octubre lo entiendo. Primero, algunas cuestiones. El 7 de octubre fue absolutamente manipulado desde el punto de vista de la narrativa, y eso es lógico que así sea, actuó en política, digamos, y manipulado desde todos lados. El 7 de octubre es la obra de 12 organizaciones que dentro de la Franja de Gaza y previamente no es que tenían acuerdos, entre sí hay fracciones que han sido opositoras, algunas tienen una característica teocrática que te imaginas como militante trotskista, no comparto en absoluto. El gobierno de Gaza es un gobierno teocrático y no comparto sus lineamientos. Otras no lo son, otras organizaciones como el Frente de Liberación Palestino no son organizaciones laicas y tienen otra característica y han actuado de otra manera frente a lo que han sido todos estos años, desde el triunfo de Hamas en el gobierno hasta el 7 de octubre. Pero primera cuestión, es una acción de 12 organizaciones, no de una sola, la cual se ha tratado, digamos, de demonizar, etc. Ahora, esa organización que se intenta demonizar es el gobierno de la Franja de Gaza. No ha habido elecciones, digo, y podemos hacer muchos análisis al respecto de lo que fueron estos años, pero con ese gobierno, hasta el día anterior al 7 de octubre, negociaba el Estado de Israel, hablaba con ellos. Y ayudaba a negociarlo. Un vínculo, digamos, vamos a decir, fingiendo que estaban hablando de Estado a Estado, ¿no? Vamos a decir eso porque, bueno, esa realidad no existe. Es la acción de, entonces, la resistencia palestina frente a un apartheid que durante 15 años no permitió que ingresara y egresara gente de la Franja de Gaza, fue evolucionando esa realidad. 18.000 personas podían entrar y salir de Gaza a hacer tareas de trabajo fuera de Gaza, lo cual ni siquiera era así, porque era al antojo de los checkpoints de turno y compañía. Bueno, quiero decir, esa es la realidad. Frente a eso, yo en general, digamos, a los pueblos que son oprimidos y que tienen que llevar adelante la resistencia, no les digo cómo tienen que llevar adelante esa resistencia, porque no se puede, no se pudo hacer en la Argentina, no se puede hacer en ninguna parte del mundo. Me gustaría que las cosas fueran de otra manera, sin lugar a dudas, pero yo estoy en el campo de la resistencia. Ahora, ¿qué pasó el 7 de octubre? Bueno, pasaron muchas cosas, digamos, sin lugar a dudas. Creo que la resistencia lo primero que quería era tener rehenes como única forma de llevar adelante una negociación. Creo que los asesinatos que ocurrieron son la consecuencia de esta realidad colonialista. Quiero decir, en principio me imagino que un militante consciente que quiere llevar adelante una resistencia, más que ir a asesinar del otro lado de ese muro que fue impuesto por la ocupación, lo que quería eran tener rehenes, digamos, para negociar. Creo que lo que ocurrió también es parte de un proceso político muy largo en el cual Israel colaboró para que las fracciones teocráticas tuvieran mayor predicamento dentro del territorio palestino en detrimento de las fracciones laicas, y eso creo que es un tema también para analizar. Entonces, creo, y entonces no lograron, ¿qué es lo que querían de ese día conmigo? Que yo dijera Hamas terrorista, Hamas terrorista. Mirá, yo no es que tengo un problema con decir Hamas terrorista, no hay ningún problema, lo digo hoy, mañana si quieren. El problema lo tengo con una categoría en la cual, si yo le tengo que decir a Hamas terrorista, alguien que me explique qué le tengo que decir al Estado de Israel. Porque esto no empezó el 7 de octubre, porque 2021 tuvimos, si esto es derecho a la defensa, entonces el derecho a la defensa gravita del lado de los palestinos y no del lado del ocupante. Es un absurdo el derecho a la defensa como planteo para justificar un genocidio.
frente a esta realidad tan escandalosa. Quiero interrumpir, o sea, yo creo que está claro, digamos, el argumento es claro. De hecho, o sea, el derecho internacional no reconoce el derecho a la defensa de un Estado ocupante sobre la población de un territorio ocupado, digamos, esto a pesar de que los israelíes lo usan constantemente, digamos, no tiene ningún tipo de sustento legal, por lo menos en derecho internacional. Pero a lo que voy es las atrocidades que se cometieron el 7 de octubre, y creo que podemos estar de acuerdo que hubo cosas que fueron brutalmente atroces. O sea, quiero dejar de costado completamente todas las mentiras y digamos, todo el estado de crispación que Israel construyó, hablando de cosas que eran patentemente falsas, 40 bebés decapitados, violaciones en grupo, de las cuales no solo no hay evidencia, sino que la mayor parte de los reportes muestran que, digamos, es poco probable que haya pasado, etcétera, etcétera. Pero lo que voy son cosas sobre las que sí tenemos confirmación. Tenemos confirmación de un bebé y un infante asesinados, probablemente ambos en fuego cruzado. Tenemos reportes de familias donde padres asesinados con el niño parado directamente al lado del hijo. Estas son cosas que, digamos, creo que cualquier persona que sufre al ver a los chicos de Gaza, ver a los vivas siendo llevados, más allá de cómo es que fue, digamos, podemos estar de acuerdo que esto es algo que fue realmente brutal. Que fue atroz. Eso fue Perdón, Martín, es que la condición humana está de nuestro lado. Quiero decir, sí, ¿a vos te parece? Yo veo esa realidad. Déjame terminar con la pregunta, porque esa no era la pregunta. Estoy dando por sentado que estamos de acuerdo en esto. No tengo la posición de que vos seguramente querés ver niños israelíes muertos. Esta no es la fuerza. La pregunta es una pregunta que se hace a menudo, y me parece que es una pregunta importante, y que da una oportunidad a la gente que está parada un poco de este lado de decir, ¿qué es lo que Israel debió haber hecho frente a eso? Israel por supuesto que debió haber respondido, digamos, acá el problema es el siguiente. Eso se generó por una acción que no debió haber existido nunca de parte del Estado de Israel. Ese es el principal problema que tenemos. Y por eso nunca hubiera tenido una respuesta con una vara justa del otro lado. Ahora, sin lugar a dudas, ha hecho otras acciones en el pasado que no lo llevaron a pretender completar el exterminio de un pueblo, sino que respondió, vamos a decir, militarmente, como puede hacer Israel y no pueden hacer otros, por ejemplo, Hamas, con el poderío tecnológico y militar que tiene. Pero la alternativa es una respuesta militar. Digamos, mi opinión es que lo que pasó, lo que Israel hizo, nunca debió haber ocurrido. Pasa que no creo que Israel fuese capaz de no hacer lo que hizo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que debió haber hecho Israel? Digamos, si vos estuvieses en la posición de dictar, ¿cuál debió haber sido la respuesta? Y mi pregunta es muy práctica, es una pregunta realmente concreta. No es sobre el contexto, no es sobre lo que Israel creó para sí mismo, es qué es lo que debió pasar en ese contexto para que esto tuviese un fin justo. Pero yo te voy a decir, no hay posibilidad. No hay ninguna acción que podía hacer que tuviera un fin justo. Y ese es el problema de la tragedia que está planteada. No hay ninguna posibilidad de que el Estado de Israel hubiera, por ejemplo, una respuesta en la misma medida. Se calcula, digamos, los que realmente estudiaron lo que ocurrió el 7 de octubre, que el 40% de los muertos el 7 de octubre fueron muertos por la doctrina Aníbal y el resto, digamos, por las acciones tremendas como las que vos relatabas de lo que efectivamente ocurrió. Yo en uno de mis tweets, por los cuales fui juzgada, lo que pongo justamente es que al Estado de Israel no le alcanza con la barbarie terrible que ocurrió el 7 de octubre, tuvo que inventar más elementos todavía para lograr inclinar la balanza de la opinión pública personificando a palestinos como si fueran animales. Bueno, digo, entonces, ¿hay alguna posibilidad en ese escenario de que Israel haga algo que uno diga, bueno, era esto lo que tenía que hacer en términos justos? No existe. Yo no creo que exista esa posibilidad. Por ejemplo, vamos a imaginar un escenario. Una respuesta militar que matara exactamente a la misma cantidad de los que fueron asesinados del lado israelí. ¿La hubiéramos considerado como una respuesta adecuada y en su justa medida, etcétera? Y bueno, es difícil pensar
que una respuesta en donde, bueno, te mato 1.200 de un lado, 1.200 del otro, etcétera, sea algo que tenga que ver con la civilización. En condiciones de ocupación y de lo que significa el Estado de Israel en esa zona instalada de esa manera y con las políticas que llevó adelante en los últimos 77 años, es muy difícil imaginar una respuesta adecuada. Ahora, lo que es seguro es que no hay derecho a la defensa en cometer un genocidio. En el derecho internacional existen las posiciones que tienen que ver con la proporcionalidad de las respuestas ante los hechos, ante hechos como este. Y bueno, sin lugar a dudas, un genocidio no es la respuesta proporcional que el derecho internacional ha caracterizado, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. De todas Eso formas, seguro lo sé. Creo que lo que estoy apuntando es, y en un segundo voy a dejar el tema y pasamos a otra cosa, pero lo que estoy apuntando es que, digamos, incluso la cuestión de proporcionalidad abre la idea de que tenemos algún tipo, un caso bélico, un casus belli, o sea, hay una justificación para entrar en guerra, cuando en realidad creo que mucho de lo que estamos diciendo, tanto por una cuestión de que Israel no tiene derecho a la autodefensa sobre un territorio que ocupa, por un lado, y número dos, no puede haber una guerra, o sea, con una población que está ocupada, eso no es una guerra, y específicamente después tenemos todas las cuestiones prácticas y concretas, donde estamos viendo que no es una guerra. Hay una cuestión que para mí es una cuestión puramente normativa, es qué es lo que debió haber pasado. En general, mi intuición, no es que me hayas preguntado, pero de todas formas, te ofrezco. Exacto. Mi intuición en general es que un crimen tiene que ser tratado con los recaudos necesarios, una investigación, procesos judiciales, derecho internacional, lo que haría normalmente cualquier país, que en muchos casos es invitar investigaciones internacionales, investigaciones independientes, definir, y aparte sabemos que Israel tiene la capacidad de infiltrar todo tipo de redes, con lo cual sacar a la gente que eran los específicos perpetradores de esto hubiese sido una posibilidad. Digamos, creo que el tema es, estoy de acuerdo que Israel como es, no podía hacer otra cosa que lo que hizo en alguna medida. Pero al mismo tiempo tiendo a pensar que un país, dentro del contexto del derecho internacional y dentro del contexto de lo que es una impresión incluso informal de justicia y del deber que tenemos para con la justicia, básicamente debió haber buscado hacer justicia. Y lo que vemos es básicamente una forma de revancha, digamos, sangrienta, indiscriminada, etc. Pero no tenés que estar de acuerdo con eso, por supuesto. No, pero sí lo estoy, y lo que digo es que justamente lo que ocurre es que hace años que el Estado de Israel da muestras de estar de espaldas a ese consenso internacional que llamamos derecho internacional, lo pongo entre 10.000 comillas. Sí, por supuesto. Esto, a la luz de lo que está ocurriendo, está claro que no hay tal consenso, pero quiero decir, Israel estuvo de espaldas a eso. Un tema central tiene que ver con lo que fue la guerra de los 12 días con Irán. Estamos hablando de un país que no pone sobre la mesa cuál es su estructura nuclear, qué es lo que tiene o deja de tener en materia de ojivas nucleares, etcétera. Y bueno, y esto social, digamos, internacionalmente no ha sido objetado, no digo en el marco de la guerra de los 12 días, 10 años antes, 20 años antes, en la medida que se fue armando nuclearmente un protectorado de los Estados Unidos, de gobiernos imperialistas en esa zona. Entonces, esto realmente es muy difícil. Yo coincido con vos en que lo que les exijo es que un juicio, una investigación, esto que proclamaban hasta ahora, desde el punto de vista del discurso, y que proclaman los que se dicen democráticos desde el punto de vista del discurso, bueno, obviamente acá no se aplicó, pero ahora ya vemos que se puede cometer un genocidio y ser filmado y que se siga llevando adelante, y también vemos que la moda ahora es que la crueldad también se puede proclamar desde el punto de vista del discurso, y eso está admitido socialmente, ¿no? Lo vemos en el extremo de Israel y escuchando a sus funcionarios o leyendo lo que las calles de Israel dicen hoy, porque la frase, la solución final, está hoy, estaba escuchando el otro día a Koppel, él no me quiere mucho a mí, pero yo lo sigo a él, lo estaba escuchando, es decir, él estaba allá en Israel y estaba impactado de que la frase solución final está en todas las paredes de Israel en este momento, y bueno, y eso ha sido una construcción de años, sin lugar a dudas, que hace inviable que Israel pudiera hacer esto que estamos diciendo que nos parece que tendría que haber hecho, ¿no? Tengo que decir que veo muchas veces estos sionistas
progresivos, estas sionistas liberales, que para mí son un poco como helado caliente, de tener repentinamente conversiones de azulejos de baño, ¿no? Están tirados en el piso borrachos y repentinamente ven a Jesús. Creo que no es la figura más apropiada para esta discusión, pero está claro lo que y lo que es notable, y me parece justamente en relación a lo que decís, es que el grado de acrimonia, el grado de crueldad, el grado de violencia en el discurso público israelí es de muy larga data. De hecho, Rivlin hace 10 años o 11 años hablaba de una crisis o una epidemia de racismo antiárabe en Israel. Este era el presidente, que fue de hecho el presidente de Netanyahu. Con lo cual, digamos, acá no hay realmente novedad. Pasa que, bueno, creo que también uno de los problemas, y imagino que estarás de acuerdo conmigo, es la forma en la que Israel y Palestina son narrados. Digamos, ambos son caricaturas, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es así, pero es una construcción de años que ha llevado a una fascistización de una sociedad que no es exclusivamente la sociedad israelí, que creo que hoy es un fenómeno que tiene un alcance ya mundial, digamos. Esto que conversábamos previamente de lo que ocurre en Inglaterra, en la propia Alemania. Bueno, se ha naturalizado un discurso totalmente fascistizante que nos está llevando a situaciones. Este es un extremo, hay otros extremos. Yo todos los días que escribo sobre esto soy interpelada de por qué no hablo de Sudán, de esto, de aquello, etcétera. Quiero decir, es obvio que hay otros extremos a nivel internacional, e incluso lo vemos en la calidad de las democracias burguesas, lo voy a decir en mis términos, tanto imperialistas como en nuestros países, ¿no? Institucionalmente esa calidad en Estados Unidos, en los países como el nuestro, con golpes de estados digitados desde las propias instituciones democráticas, etcétera. Bueno, si lo miramos en perspectiva histórica, es un momento muy difícil y muy terrible para la humanidad, realmente. Yo creo que lo que es cierto, y esto en los últimos días lo vengo discutiendo varias veces en diferentes foros, es el hecho de que nos encontramos frente a una fase de discurso público, por lo menos de moral pública, muy diferente, por lo menos muy diferente a la que en aquella en la que yo crecí. Tenemos ahora una celebración abierta de la crueldad. Y la celebración abierta de la crueldad definitivamente la ves en el discurso israelí, la ves en las cosas que están posteando los israelíes, lo ves en los sondeos que dicen que 80% de Israel quiere básicamente ver la limpieza étnica de Gaza, esto es de Haaretz, 50% quieren la exterminación total de Gaza. Total. Pero yo creo que ahí también esta celebración de la crueldad, dentro de otra escala tal vez, es lo que yo detecto cuando escucho al aparato de Milei hablar del Garrahan, cuando yo escucho al aparato de Milei hablar de la ayuda pública, cuando yo escucho a la derecha boliviana, que ahora está totalmente acopado todo el espacio, hablando, o al Partido Nacional Uruguayo, es lo que escuchamos de Bolsonaro, digamos, y que muchas veces extrañamente está armado alrededor de un discurso, por lo menos de una marca que se presenta como cristiana, ¿no? Yo vengo del palo de la teología, ese fue mi trabajo, y tengo que decir que pocas cosas conozco más lejanas que la idea de amor al prójimo y la idea de la importancia del otro, digamos, incluso desde una posición conservadora. Hay algo en eso que es una reversión, digamos, casi total de la idea que tenemos, incluso digo, yo vengo de la centro derecha, creo que vos y yo no estamos en el mismo espacio político, pero definitivamente creo que los dos podemos hablar abiertamente de que la solidaridad hacia el otro, que el dolor del otro nunca me es ajeno, que qué pasa con el otro me importa, no solamente por una cuestión emocional, a veces por cuestiones precaucionarias, lo cual no quiero salirme mucho del debate, pero digamos, es un poco la idea esta de que de alguna manera yo puedo recortar el servicio médico al inmigrante, y que entonces, o sea, si al inmigrante no lo trato por potencial tuberculosis, la tuberculosis se va a detener en el contexto de los inmigrantes, ¿no? Es un poco como pensar que una piscina puede tener sección orinadores y sección no orinadores. Lo cual Mira, yo te digo, son años de construcción de una deriva que tiene que ver directamente con los intereses capitalistas y que entonces pone a su disposición instrumentos políticos
que muestran a corrientes políticas que abandonaron el territorio y se lo entregaron directamente a evangélicos, corrientes cristianas, pentecostales, que fueron asumiendo diferentes roles, no solamente dentro de los estados, sino también en Brasil. El fenómeno del crecimiento evangélico es un fenómeno que está ligado directamente, primero un impulso del propio Lula en los años 90. Lula en los 90 le entregó al movimiento evangélico el trabajo territorial de lo que el PT empezaba a abandonar para finalmente convertirse, digamos, en un partido de Estado y llegar a las altas esferas, vamos a decir. Y esto es un fenómeno que se dio en Perú y es un fenómeno que hoy vemos claramente en crecimiento en toda América Latina. Y no es un fenómeno que esté desligado de los objetivos de cómo puede ser la deriva capitalista en esta etapa, el crecimiento del capitalismo financiero, la inviabilidad de un capitalismo productivo que realmente, digamos, pueda desarrollar las economías de manera soberana. Y están íntimamente vinculados. Y hoy son esos, hoy, desde hace muchos años, quiero decir, yo el otro día veía acordate de Graham, hablando desde la televisión norteamericana en la década del 50 o del 60. Bueno, era este prototipo que finalmente terminó triunfando de esto que hoy es la deriva de un sionismo cristiano que es mayoría, que tiene todo un discurso, que es el individualismo, que es la falta de solidaridad, que es el sálvese quien pueda, etc. Ahora, la responsabilidad de ese crecimiento yo lo veo en otros sectores políticos que fueron frustrantes desde el punto de vista de la oferta que ofrecían. En la Argentina creo que el ascenso de Milei se explica por la derechización y la frustración de lo que ofreció el peronismo en las etapas anteriores. Y de hecho, el colapso político de las centroizquierdas, por ponerle algún tipo de nombre, es algo que es, digamos, es un proceso que de quinto en adelante es sistemático. Pero no quiero, creo que por ahí para la próxima conversación así puedo decirte también mis apreciaciones sobre capitalismo. Yo soy conservador, no neoliberal, así que en muchos sentidos... He escuchado, mira, vamos a hablar de Merkel la próxima. La próxima vez podemos hablar de Merkel. Pero igual yo no tengo santos, quiero decir antes de eso. No necesito animales salvíficos. Muy bien, yo tampoco. Entonces, ¿cómo el proceso el procesamiento y la situación actual? Una de las cosas que para mí es notable de todo esto, y porque las veo pasando en muchos lugares, incluso acá en Alemania, alguien que entrevisté para este mismo formato, Yasmin Achar, que fue una de las tripulantes del Madlin, fue también fue literalmente llevada a corte por haber dicho from the river to the sea, ¿no? En inglés, de hecho, del río hasta... En Alemania ahora está visto, y de hecho confirmado por las cortes, como una aseveración antisemita: del río hasta el océano, Palestina tiene que ser libre. Si yo digo esto como judío, y de hecho hay un par de judíos que también han sido procesados acá, por decirlo como antisemitas, esto se vuelve importante en un minuto. Es desopilante, estoy totalmente de acuerdo. La pregunta que muchas veces hago cuando soy atacado es si lo que necesitan es que me baje los pantalones para certificar mi pedigrí. Que es absurdo, pero se vuelve una cuestión de quién es el verdadero judío, digamos, conversamente, que es el antisemitismo. Pero yo creo que en todos estos casos hay algo que los une, y me gustaría que nos hables un poco de esto, porque creo que es algo que en alguna forma te escuché articular, quizás no en estas exactas palabras, pero lo que tenemos es un estado de terrorismo jurídico, en donde, por supuesto que Vanina Biasi es importante en el esquema general del discurso público, pero mucho más importante es Vanina Biasi como instrumento, porque si Vanina Biasi puede ser llevada a Comodoro Pi, entonces definitivamente Juan de los Palotes, que está sentado en Corrientes, pueden destruir la vida, pueden básicamente terminar teniendo que subastar la casa, los hijos no encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Mira, totalmente. Yo te cuento una historia previa. En la Argentina hay un obrero metalúrgico que tenía vínculos a través de las redes sociales con palestinos de Cisjordania, que fue detenido en el año 2023, que fue preso en una cárcel de máxima seguridad durante 9 meses, al cual se le decía permanentemente que iban a abrirle el teléfono para ver sus lazos con el terrorismo internacional. Eso nunca ocurría. Cristian Díaz, después de 9 meses, salió de la cárcel y al mes se suicidó. Él era un obrero metalúrgico de Varela,
digo, de un lugar de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tenés, de manera silenciosa se operó en la Argentina una persecución que terminó con un desenlace terrible y que hoy, en un país, digamos, defensor de los derechos humanos, no, yo creo que no tiene la suficiente, digamos, repercusión, y no nos escandalizamos lo suficiente frente a esa arbitrariedad ejecutada desde el Estado. En mi caso, quienes me conocen, y si los que originalmente iniciaron esta causa, que fue Stornelli en noviembre del 2023, no sé si lo sabían, pero Pero bueno. con la DAIA como querellante, ¿no es cierto? Exactamente, con la DAIA y con Romina Mangel. Son los dos querellantes que están en mi causa, son la DAIA y la operadora mediática del sionismo, Romina Mangel. Pero vos sabés que, yo no sé si lo sabían, quiero decir, yo tengo una característica en mi vida política y es que soy como un chancho, ¿entendés? A mí me van a estar matando y voy a estar a los gritos en el momento en que lo estén ejecutando. Por eso digo, ellos de alguna manera, no sé si lo sabían, pero a mí no me iban a callar o a amedrentar. Esto es lo que vos decías antes. Acá lo que están intentando es decir, bueno, si esto le pasa a Vanina, al resto realmente, y hay un efecto en eso. Obviamente que esto se nota a nivel periodístico, a nivel de la política. En la Argentina los referentes políticos no están diciendo nada. Bueno, de hecho, te puedo decir que acá yo estoy listado por el vocero para países de habla alemana del ejército israelí como el quinto peor antisemita de Alemania. Estoy un poco decepcionado, debo decir, con todo el esfuerzo que hice. No ¿Por te qué no digo me el pusieron primero, primero? por lo menos el tercero, el segundo, pero efectivamente, digamos, una de las cosas que uno de mis colegas dijo, que de hecho estaba en el puesto número 1, que es un tipo acá muy conocido, Thilo Jung es un total y perfecto progre de centro izquierda, o sea, no, tiene todas las credenciales necesarias. Tal cual. Y Thilo decía, lo que es notable es que cuando pasó esto, no hubo un solo colega dentro de los medios de comunicación alemanes que salió a decir, esto es inaceptable, especialmente teniendo en cuenta que es un ejército que ha asesinado a 270 periodistas. Exacto, Eh, exacto. y yo creo que esta cuestión de que es un poco el reinado del terror, es algo que para mí es notable, digamos, es notable de verlo en tu caso. Conocí el caso de Díaz un poco, digamos, no con detalle, pero lo veo también un poco en las conversaciones que estoy teniendo, la gente que me escribe. Total. ¿Lo ves en tu Total, contexto? total. ¿Lo ves entre tus colegas? Digamos, gente que por ahí se acerca y dice, mira, esto es algo que yo escucho. Tenés total razón, estoy totalmente con vos, pero no me animo a hablar. Totalmente. Pero yo he tenido editores de grandes medios de comunicación de la Argentina que me pararon por la calle y me dijeron, estoy de acuerdo absolutamente, pero no puedo hablar. Realmente en algunos casos me impactó. En otros casos lo veo en gente común, por ejemplo, de la comunidad árabe de la Argentina, que destaca, digamos, mi valentía, que yo no siento que sea tal, vamos a decir, en un punto, ¿me entendés? Y me impacta, pero porque lo que ahí estoy viendo no es mi valentía, estoy viendo el terror que hay en El los terror de demás. otros. Bueno, de esto es interesantemente para mí, esto es algo de la comunidad judía en la que crecí, debo recibir no menos de 10 mensajes por semana. En lo que Yo la gente me también, dice, tenés Martín. total razón, pero no sé cómo hablar de esto, no me animo a hablar, o sea, no me habla de cuestiones familiares, porque obviamente dentro de ese espacio también quiere decir si te vuelven a invitar tus amigos al cumpleaños, si tu abuela te deja entrar a la casa, ¿no? O sea, el entramado social ahí realmente empieza a cobrar mucho más peso. Mira, curiosamente para quienes nos persiguen, creo que no debe haber partido de izquierda con más judíos por metro cuadrado que el mío. Entonces, ¿qué Bueno, pero pasa? ahí hay Yo algo lo que para mí veo, es notable, escúchame, porque ese es no, el no, porque judaísmo con el que aparte crecí. este es un partido que se conformó sobre la base de gente que rompió con el sionismo en la década del 60 y se pasó al trotskismo, gente que rompió también en aquel momento, un compañero nuestro que ya falleció, Christian Rath, había roto con el catolicismo de derecha de aquel entonces, muy interesante eso, pero ¿qué quiero decir con esto? Estas historias que vos contás, es terrible como las vemos, de los compañeros de judíes por Palestina, lo que han tenido que vivir algunos de ellos en sus entornos familiares, etcétera. Compañeras y compañeros míos de trabajo que yo sé perfectamente que me mandan mensajes y me dicen, mira, no puedo. Es romper con toda mi familia, romper con todo, pero vos sabés que yo estoy en algún lado con vos. Y para mí es recontra valioso eso, pero insisto, mido
lo que es el nivel de terror que son capaces de llevar adelante. Hace poco tiempo me pasó una cosa que fue un absurdo, lo dejé en el terreno de las redes sociales para que se diluyera, pero una dirigente, una persona de referencia en la Argentina, nada, había dicho en las elecciones, el que quiere votar a la izquierda, que vote a Vanina, que es una persona luchadora, honesta, de diferentes rubros, etc. La campaña que le hicieron fue tal, yo no le había pedido ese tuit, la campaña que le hicieron fue tal que ella borró el tuit y públicamente dijo, no, pero me equivoqué, y entonces digo, el agravio hacia mi persona. Las reflexiones y autofustigamiento público, ¿no? Como Exacto. si fuera Corea del Norte. Y no te estoy hablando de alguien que no tiene poder, te estoy hablando de alguien que dirigió un instituto de una célebre judía que ha analizado estas cuestiones acá. Te estoy hablando de alguien que tiene espaldas, pero que sin embargo sucumbió al instante de los operadores como Bruno Bimbi, como Lehrer, como Romina Mangel, todo ese aparato, digamos que lo puedo hasta describir, porque realmente conmigo han actuado de forma organizada y sistematizada desde las redes sociales y los medios de comunicación, desde sus expresiones progres, como Natalia Bolosín, hasta sus expresiones más terribles como Sergio Picols, que ha sido uno de los que más me ha hostigado y que, bueno, es el ex vicepresidente segundo de la DAIA en la Argentina, que tuvo que retirarse de ese puesto cuando, sinceramente, dijo que para él no había ningún niño, no había ningún inocente en Gaza, podía ser algún niño menor de 4 años, quizás. Sí, yo creo que esta es la pregunta que yo me vengo haciendo hace tiempo, especialmente con el caso Feynman, con Plager, con Mangel, y definitivamente con Novarresio, lo vi a Novarresio entrevistando a Mauro Bernstein. Y digamos, yo creo que acá también están las posibilidades de, no tengo suficiente conocimiento sobre el aparato jurídico argentino, pero digamos, yo creo que acá también hay un problema del aparato público tomando una posición necesariamente defensiva, esperando que los vengan a buscar de alguna manera. Y yo creo que la DAIA claramente tiene que ser querellada abiertamente, Mangel tiene que ser querellada abiertamente, Novarresio con Bernstein sentados en la mesa de entrevistas, en donde básicamente Novarresio no logra hacer una sola pregunta dura en 30 minutos de programación, lo deja a Bernstein decir cosas que son totalmente absurdas, pero yo creo que también lo que tenés en el contexto DAIA, y hablando con Jorge Elbaum, estas cosas, digamos, se vuelven más transparentes, porque, bueno, él fue alguien del riñón de la DAIA. Creo que es el hecho de que tenés una organización que está operando sobre el espacio público argentino, número uno, en nombre de la comunidad judía, con una usurpación básicamente de título e identidad, haciendo todos los judíos, y acá hablando de la ira, la definición de la ira, es una de las expresiones de antisemitismo, es mezclar o es confundir al judío con Israel, ¿no es cierto? Culpar a Israel para culpar al judío por lo que hace Israel, lo cual acá no los culpan, básicamente los hacen responsables y beneficiarios. Estamos hablando de la misma dinámica, pero lo otro, que creo que para mí es mucho más serio, es operar como básicamente un proyecto de mafia sobre el aparato del discurso público argentino. Donde cuidado con lo que decís, y esto, lo raro de Bernstein, que creo que probablemente por su poca edad, falta de experiencia política, lo dijo abiertamente a Novarresio, que estamos no solamente educando, sino que estamos también llevando a la gente a la corte. O sea, estamos tratando de procesar gente, estamos querellando gente. Literalmente confesando que lo que están haciendo es terrorismo jurídico para hacer que la gente se calle. Sí, sí, totalmente, y que pueden digitar el Poder Judicial como sabemos que pueden hacerlo, pero como decíamos antes, estamos en la era de las confesiones, porque ya no solo es serlo, sino también es parecerlo, vamos a decir de esa manera, y entonces no tienen ningún reparo, Bernstein no tiene reparo en plantear, porque aparte el lobby está bien visto. Quiero decir, hay de alguna manera algo que tiene que ver con la política, que está mejor visto el lobby que la movilización popular, vamos a decir. Entonces también se aprovechan de ese retroceso en términos políticos en una sociedad. Democrática, ¿no? Exactamente, como si pudiéramos hablar del lobby sin entender que el contenido de los lobbies son las presiones de poder y que lo que te da el poder, bueno, es lo que hay que finalmente, porque yo estoy a favor del lobby popular, de cuando una movilización, por ejemplo, va y sitia una institución del Estado para conseguir lo que esa movilización popular quiere finalmente, porque ese Estado no le quiere dar
esos derechos, etcétera. Esa es una forma, por ejemplo, de hacer lobby. El poder que tenés detrás de ese lobby es el poder de la gente movilizada. Ahora, el poder del lobby que él defiende es el de los intereses económicos y es el del poder de unas minorías que por tener una fortaleza económica que está por encima de todo, bueno, tiene esa posibilidad de agarrarlo a Novarecio y hacerlo decir lo que quieren. Novarecio hizo algo muy feo. Nosotros tenemos una estudiosa del mal llamado Medio Oriente en la Argentina que había estado en Israel, volvió, hizo unas declaraciones hace un año y pico atrás, etcétera, y él en vivo y en directo desde La Nación Más le empezó a decir que ella era una antisemita porque ella hacía análisis parecidos a los que estamos haciendo nosotros acá. Fue un linchamiento total. Y él formó parte, y en esto, porque antes no terminé de contestarte todo lo que pasaba con mi procesamiento, en el periodo ahora de las elecciones, cuando me procesan Abril Rafecas, lo que ocurre con Novarecio, Mangel, Spillman, Feynman, se me están olvidando un par, pero ya me van a venir, fue que sistemáticamente durante todos los días en sus medios ellos me decían desde insultos lisos y llanos hasta, bueno, y obviamente el peor insulto de decirme antisemita, sistemáticamente en cada uno de esos medios se iban pasando en el día a día. Acá creo que también donde empezás a ver una de las cosas que para mí es notable de todo este aparato, incluido Hellblum, incluido Plager, etcétera, es el grado de coordinación, y lo encontrás el grado de coordinación porque de hecho la similaridad en la formulación de las acusaciones. Pero digamos, creo que acá también tenés algo de fondo, que es el problema de que todas estas figuras han hecho aseveraciones patentemente falsas, no solamente sobre antisemitismo, que es por supuesto que es simplemente un insulto, digamos, no tiene ningún... Hay también un problema acá base, que yo creo que esta gente sabe, porque algunos son, o sea, tenés gente como Plager que realmente, que yo la considero básicamente, tiene la capacidad intelectual de una sartén de teflón, pero yo no creo que Feynman sea un total imbécil. Es un idiota, pero no es un imbécil. Y creo que están totalmente al tanto de que poner a Vanina Biasi o poner a Miriam Bregman en el calibre digamos, en la misma categoría que Goebbels y Hitler, es el mejor favor que uno le puede hacer a Goebbels, a Hitler o a alguien como, no sé si sigue dando vueltas, pero me acuerdo de Biondini en Argentina. Por supuesto que sigue. Ah, sigue, en serio. Bueno, sí, toda la familia Biondini. Yerba Mala, eso ahora es una empresa familiar, pero lo que me refiero es, no hay favor más grande que uno le pueda hacer al nazismo. Bueno, pero fíjate, en este momento, Martín, la lista de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires la encabeza Fargosi. Fargosi es un antisemita hecho y derecho, o sea, no es solamente porque hace unos años atrás le dijo judía de izquierda, estoy tratando de recordar el marco que había sido a Miriam Bregman, etcétera, sino porque, bueno, él realmente dentro del mileísmo se cobijan a todos estos antisemitas. Bonacci es un referente de la derecha fascista en Santa Fe. Bueno, su hija es una de las articuladoras del mileísmo dentro de la Cámara de Diputados, han tenido sus choques por este contenido de ser nacionalistas de derecha, que no es una característica propia del mileísmo, y entonces ahí tienen sus choques. Pero este hombre salía en las redes sociales mostrando un libro de Hitler y diciendo que esa era su literatura de cabecera, y bueno, y los tengo a ese sector diciéndome a mí, antisemita, y es donde ves que el producto final de estas operatorias de los Feynman, etcétera, bueno, tiene como resultado este desvío absoluto conceptual al respecto de lo que es antisemita, lo que no es. Creo que es directamente, o sea, honestamente yo creo que es un acto de complicidad e encubrimiento, porque en última instancia, y esto entre paréntesis es algo que estamos viendo por toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá en alguna medida, en donde vos en Alemania tenés los mejores sionistas de todos, son la extrema derecha, que son los herederos del nazismo literal, no estoy hablando del nazismo acá no hay literalmente, o sea, la mitad del partido ha sido, no la mitad, pero una gran parte del partido ha sido prohibida, porque de hecho tienen actividades de juventud hitleriana, con entrenamiento militar integrado. Y esta gente son los mejores amigos del aparato israelí. Y mientras tanto tenemos también todo este grupo de periodistas, esto está pasando en Francia, lo he visto ampliamente en España, donde Vox
básicamente franquistas, son también los mejores amigos del Likud. Y lo que es raro de esto, no solamente raro, pero bochornoso, es justamente el hecho de que hay una coordinación de aparatos de medios de comunicación alineados con Israel, que dentro del contexto político nacional promueven aparatos de la más rancia ultraderecha, del más rancio nazismo, con no un sesgo antisemita, como vos un poco explicás de esta gente, literalmente con aseveraciones. Totalmente. Ahora, vuelvo a algo que es profundo y es el lugar que ocupan ellos con relación, porque la ideología está al servicio de la materialidad de lo que quieren conseguir, quiero decir. Y un día son yihadistas y otro día son los principales opositores al yihadismo. Un día lo tienen a uno, lo muestran, digamos, como un hombre barbudo, musulmán y no sé qué miércoles, y al otro día lo ponen como presidente de Siria. Realmente no, acá no hay una sustancia desde el punto de vista ideológico, digas, este es el camino, sino que acá hay una materialidad para defender en función de la cual se adaptan todas las posiciones ideológicas, políticas, etc. Y lo que representa esto que vos mostrás es que hay un ascenso de un poder económico de parte de un sector que no por cuestiones religiosas o ideológicas, sino por cuestiones de negocios a nivel mundial, etcétera, hoy les es conveniente estar bajo el paraguas de este protectorado norteamericano, de esta unidad entre la Unión Europea, Estados Unidos y Israel, que están haciendo todo esto también en función de una guerra comercial a nivel internacional que los tiene muy preocupados y que nos puede llevar a situaciones, para mí, Ucrania, Rusia, tiene mucho que ver con este intento de la OTAN también de colocarle a Rusia ahí un hostigamiento mayor, digamos, finalmente, pero en función de la guerra comercial, no porque tengan una diferencia entre Putin y Donald Trump. No creo que haya mucha diferencia ideológica, ¿me entendés lo que digo? Entonces, bueno, creo que ahí está la sustancia. En la Argentina hay negocios enormes que están detrás de esto. Es importante mantener la narrativa de que acá la víctima finalmente es el Estado de Israel. En el fallo dividido, digamos, no dividido, los dos están a favor del procesamiento, pero en el que firma Llorens en la Cámara de Apelaciones en mi contra, esto es realmente muy fuerte como presencia. ¿Entendés? Hay que mantener la narrativa finalmente, porque el verdadero poder, los dueños del poder en la Argentina están detrás de los negocios que se hacen gracias a esta narrativa. Entonces, para mí esto está medio oculto, vamos a decir, en parte, cuando uno analiza lo que está pasando hoy en día. O sea, el Estado de Israel sería el vulnerable en esta historia, lo dicen los fallos, es el vulnerable. ¿Cómo va a ser el vulnerable el tercer ejército del mundo? Tengo dos preguntas que me quedan por hacerte. Tengo muchas más en realidad, pero voy a tratar de portarme bien y dejarlo en dos. La primera es si en última instancia estarías dispuesta a llevar esto a instancias internacionales, con cortes de derechos humanos, digamos, en última instancia la haya tal vez, pero hay instancias intermedias, ¿no? Mira, para hacer una síntesis de lo que es este procesamiento, a mí en noviembre del 2023 me procesan, o sea, me abre una causa Stornelli, en donde se colocan como querellantes Daya y Romina Mangel. Esto es aceptado inmediatamente. Durante un año prácticamente no tengo novedades al respecto de la causa. Sabía que Alejandro Finocchiaro, como representante de lo que era IRA bajo el gobierno de Macri, había ido a hacer declaraciones. Yo lo tenía de colega diputado en ese momento en la Cámara de Diputados. Y algunas otras cuestiones más. La Simón Wiesenthal había presentado un escrito, etcétera. Hasta ahí había llegado. Un año después, en octubre de 2024, a mí me indagan. Según el Código Procesal Penal de la Argentina, en 10 días hábiles, el juez Rafecas tenía que decir si me sobreseía o me procesaba. No lo dijo en 10 días hábiles, lo dijo 5 meses después, cuando esto podía ser un medio de la campaña electoral. Cuando yo fui candidata del Frente de Izquierda en la ciudad, ahí vinieron y me procesaron. Y llevaron adelante esta operación mediática y a través de las redes sociales, y luego ahora, hace unos meses, un mes atrás, me termina
ratificando el procesamiento la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué cuento todo esto? Efectivamente, yo creo que la causa es tan política que no tengo ninguna chance en la Argentina de que realmente se vea la profundidad de los dos problemas que están planteados en mi causa, entiendo yo. Uno tiene que ver con la libertad de expresión, agravado en el caso de que estaban actuando contra una diputada electa en noviembre del 2023 y luego actuaron contra una diputada en funciones, ¿no? Y creo que es un agravante que, si bien yo no es que lo tomo, lo pongo en primer lugar, lo destaco con fuerza. La segunda cuestión es lo conceptual, hasta dónde podemos desarrollar lo conceptual, porque yo defiendo, de estos 8 tweets, en realidad fueron 2 tweets originalmente, y luego fueron ampliados a 6 tweets más, pero de estos 2 tweets originales, de todos, defiendo todo, yo defiendo, no solamente defiendo, sino que veo que con el correr del tiempo se han constatado desde el punto de vista de los hechos, pero incluso en el debate de si se les puede decir nazi o no al régimen israelí. Que este es un tema de fondo para los marxistas, Martín, es un tema importante a analizar, porque nosotros no tenemos como concepción de que el régimen nazi lo es en la medida en que reproducía cierto lineamiento ideológico, lo es en la medida en que era un instrumento del imperialismo para frenar a una clase obrera alemana que en la etapa previa había estado en ascenso y que ese imperialismo no entendía que podía frenarla de alguna otra manera. Y entonces utilizó el instrumento contra los judíos, contra los gitanos, contra los comunistas, que fueron verdaderamente las víctimas del régimen nazi. Esa estructura, desde el punto de vista de lo que es funcional al imperialismo y desde el punto de vista ideológico, supremacismo, racismo, discriminación étnica, etcétera, se reproduce o lo hemos visto reproducirse en el Estado de Israel y en su funcionamiento. Nada es igual a nada. Esto es importante decirlo desde el punto de vista político. Nada es igual a nada. El fascismo de Mussolini no fue igual al nazismo de Hitler. Nada es igual a nada. Pero es lo más parecido que hay a esta combinación. Porque lo que era la clase obrera alemana, Martín, lo es la resistencia del pueblo palestino en el territorio de Palestina. ¿Me explico? Quiero decir, la funcionalidad que cumplía esa clase obrera alemana que estaba avanzando y a la cual sintieron que tenían que frenar, es la funcionalidad que cumple esta clase obrera árabe, vamos a decirlo de esa manera, que es representada por la resistencia del pueblo palestino. De todas formas, o sea, yo creo que hay una lectura, a mi parecer, por supuesto, que no vengo del palo marxista, con lo cual tiendo a una lectura por ahí más naif, si querés. Yo creo que o sea, Gaza es una sociedad es una sociedad muy estratificada, gente con mucha plata, gente con muy poca poder político, y creo que lo que estamos viendo es algo que se parece mucho más a la destrucción de campos demográficos. En este sentido, el fascismo para mí y el nazismo son 2 aparatos completamente diferentes. Totalmente. Conozco muy bien a ambos y tiendo a pensar que el elemento central del proceso nazi es el proceso de exterminación. O sea, no hubiese sido... Hay un elemento de limpieza étnica de transferencia que tiene que ver con la relación entre el nazismo y el sionismo y que, digamos, también de alguna manera hace eco por cuestiones ideológicas. Pero creo que en última instancia tiene que ver con la destrucción de población. Y creo que en este sentido lo que estamos viendo en Gaza tiene todos los ecos del nazismo, y es uno de los cuales hay muy pocos casos comparativos. O sea, Japón en Nanjing, quizás Pol Pot con la clase ilustrada durante los campos de la muerte, pero digamos, los campos de la muerte. Pero creo que en general la idea de la destrucción a mansalva de toda la población, ricos, pobres, obreros, clérigos, etcétera, es algo que conocemos principalmente del nazismo. Pero hay una cosa más que a mí, que no tenemos tiempo en realidad, pero me gustaría tratar de ver si puedes comentar. Es el hecho de que lo que hay en estas acusaciones es hacer al Estado de Israel la expresión del judaísmo. Si vos atacás el Estado de Israel, atacás a los judíos. Y esto a mí me parece algo totalmente demencial, incluso bajo el mismo estándar que el gobierno argentino está impulsando, que es la definición de antisemitismo de la IRA. Totalmente, pero aparte, ¿por qué?
porque la identidad judía es una identidad que estos sectores rechazan y que quieren convertir. Es un acto de conversión lo que están queriendo completar a través de atribuirle al judaísmo las características del sionismo y particularmente de lo que ocurre hoy en el Estado de Israel. Porque si no nos explica, el verdadero antisemita te dice que sos un judío de mierda porque sos de izquierda. El verdadero antisemita, la construcción del antisemitismo, tal cual la ha conocido la historia, es la construcción de la asociación entre el judaísmo, la intelectualidad, el razonamiento, la reflexión, la ciencia y la izquierda. Y en esas condiciones, 2.000 judíos fueron asesinados por la dictadura militar en la Argentina como fruto de su asimilación entre su condición judía y que eran de izquierda, porque era prácticamente lo mismo el insulto. Bueno, de hecho, yo creo que esta operación política viene a convertir, viene a decir el judaísmo ya no es más eso, no lo vuelvan a asociar con corrientes de izquierda, etcétera, y con cambios profundos y revolucionarios. Asócienlo con esta barbarie. Completamente. Yo creo que en este sentido invito a todo el mundo a leer el discurso de Einstein de 1938 sobre el sionismo, donde básicamente lo rechaza completamente. Totalmente. Y después el judaísmo en el que yo crecí, que supongo que es el que vos viste, el judaísmo en Estados Unidos hubiese sido el contexto de Heschel, el rabino Heschel que marcha con Martin Luther King. Totalmente. Marcha con el poder blanco en Washington. Con eso hay que terminar. Ese es el problema. Ahí es donde te das cuenta que los problemas es la adaptación de los instrumentos políticos e ideológicos a los fines que hoy necesitan concretar. Creo que el punto acá es quiénes son cómplices, creo yo, Martín, de todo este proceso y cómo hacemos para políticamente digamos, interceptar esta tendencia que está presente no solamente en las organizaciones de ultraderecha, sino también, y como dijiste antes, lamentablemente lo vimos en el derrumbe de la centroizquierda, lo viste en Alemania, cuando, por ejemplo, una centroizquierda alemana se rompe porque su principal referente es finalmente una xenófaga, y entonces se declara xenófaga y por eso termina rompiéndose Die Linke, o en la Argentina con la dirigencia peronista absolutamente callada frente al proceso del genocidio que se está dando. Los laboristas en Inglaterra, los socialistas. Exacto, rompiéndose el laborismo. Tengo que lamentablemente dejarte, pero prometo que sí, cuando quieras charlar, yo siempre contento de tenerte por acá, fue un gusto. También, para lo que me puedas necesitar, como déjame llamarme amigo, como amigo judío conservador. Tengo un montón de amigos judíos que se me ofrecen, te voy a decir, vamos a ver. Me imagino, pero realmente creo que hay una batalla, para mí hay una batalla ahí que es crítica, también porque soy un chico nacido en el 74, con lo cual el 83 define toda mi biografía política. Totalmente. Así que te mando un abrazo grande, mucha fuerza, courage, como dicen los franceses, que no sé qué quiere decir. Otro abrazo para vos, Martín. Gracias, un abrazo grande.